Bien, buenos días jóvenes. Vamos a continuar entonces avanzando. Nos hemos quedado en la anatomía y fisiología de lo que es el peritoneo. Hoy vamos a empezar a tocar la patología propia de esta serosa que se conoce con el nombre de peritonitis. Para ello vamos a empezar a hacer una serie de elementos. Vamos a clasificar las peritonitis en diferentes formas de presentación. Debemos decir que las peritonitis se clasifican en agudas y en crónicas. Vamos a decir que las agudas pueden ser inespecíficas, y las crónicas van a ser específicas. Esto va a tener una connotación diferente. O sea, son peritonitis crónicas, como su nombre ya no se enmarca dentro del cuadro de que es abdomen agudo, pero vamos a considerarlos desde el punto de vista clínico como peritonitis crónicas específicas. Lo vamos a dejar esto aparte. Nosotros vamos a ocupar de las peritonitis agudas. Las agudas que son inespecíficas en general y pueden ser, por otro lado, estas peritonitis pueden ser localizadas o generalizadas. Desde el punto de vista clínico, las peritonitis inespecíficas, como su nombre indica, debemos decir que pueden ser, estas inespecíficas pueden ser sépticas, que están definidas por la gran cantidad de gérmenes que conocemos, bacterias y virus, y las asépticas, que pueden ser de origen químico, que pueden ser producidas por otro tipo de elementos que no son específicamente producidas por gérmenes en general. Ahora, de acuerdo a esta clasificación, podemos decir, si nosotros hablamos de peritonitis, que existen varias vías de contaminación del peritoneo. Dentro de ellas vamos a empezar a hablar acerca de lo que es las vías de comunicación, las vías de contaminación. Dentro de ellas debemos decir que existe una vía directa que se refiere a todos los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Entonces, desde el punto de vista clínico, o sea, pueden ser perforaciones de vísceras huecas, pueden ser procesos infecciosos como ser la apendicitis, puede ser las diverticulitis, todo aquello de contaminación de los órganos contenidos en la cavidad abdominal. 2. Por vía hemática. Por vía hemática son aquellas peritonitis que se producen en general por contaminación de otros órganos alejados de la cavidad abdominal, que puede ser una otitis, una neumonía, una amigdalitis, todos aquellos que contaminan por vía hemática. En tercer término, por vía linfática. En general, por vía linfática son todos los procesos infecciosos que se encuentran por detrás del peritoneo, o sea, son órganos retroperitoneales, a través de los ganglios linfáticos pueden contaminar la cavidad abdominal y determinar una peritonitis de origen linfático, o sea, de origen linfático. La cuarta vía va a ser aquella vía conocida como canalicular ascendente. Canalicular ascendente, todos aquellos procesos que en general son aquellos que se originan en patologías propias de lo que son los órganos genitales femeninos, o sea, por vía canalicular ascendente van a contaminar la cavidad abdominal y determinar el cuadro peritoneo. Y por último, el 5 son aquellas que se producen por translocación de gérmenes.
por translocación de gérmenes son aquellas peritonitis, como hemos visto en el vólvulo, por ejemplo, gérmenes que son saprófitos, se convierten en patógenos y a través de la contigüidad del propio órgano van a contaminar la cavidad abdominal y determinar el cuadro peritoneal. Así determinado lo que es la peritonitis en general, debemos decir que en general las peritonitis se clasifican en primarias. Todas aquellas peritonitis que se contaminan por vía hemática o linfática. Esas son las peritonitis primarias, son las que vienen de órganos alejados a la cavidad abdominal. Secundarias, todas las peritonitis que se encuentran en cavidad abdominal. O sea, son las peritonitis que por contiguidad de la cavidad abdominal se pueden contaminar. Apendicitis, perforación de víscera hueca, puede producirse por diverticulitis, por todo aquello que nosotros podemos encontrar como causas de la propia cavidad abdominal que determinen el cuadro peritoneal. Y por último, las terciarias son aquellas que hemos visto por vía canalicular ascendente o en su caso por translocación de gérmenes. Entonces las primarias a distancia por vía hemática y linfática, las secundarias de cavidad abdominal y las terciarias por canalicular ascendente o son las peritonitis producidas por translocación. No debemos olvidarnos que todas estas peritonitis son producidas por gérmenes en general, o sea, son peritonitis de origen séptico. Específicas, ¿no? Perdón, inespecíficas, puede producir cualquier germen, ¿no es verdad? Y tenemos las peritonitis que son asépticas, son aquellas que están determinadas por el derrame de líquidos contenidos en la cavidad abdominal, ya sea por un estallido de vejigas, la orina, por un estallido de vesícula, la bilis. Entonces, esas peritonitis son las que van a provocar cosas peritonitis asépticas porque no tienen contenido de gérmenes, pero con el transcurso de las horas se van a convertir en peritonitis de tipo séptico. También debemos considerar dentro de estas peritonitis aquellos sangrados que se han producido por traumatismo, que hayan desgarrado algún vaso y han provocado un hemoperitoneo, que a la larga es, ustedes saben que la sangre siempre es un caldo de cultivo que se puede convertir en una peritonitis de tipo séptico. Entonces, de esa forma se produce el cuadro peritoneal en general. Así establecido el cuadro, el paciente va a acusar varios síntomas y el principal va a ser el dolor. El dolor es característico de la peritonitis. Puede tener un antecedente ese dolor y en general va a tener un antecedente de un proceso infeccioso, ya sea con una mayor suerte en la cavidad abdominal, que es lo que mayormente determina, o sea, el proceso peritoneal. Entonces el dolor puede aparecer como una apendicitis aguda, puede aparecer como una perforación de un divertículo o en su caso con el antecedente de que el paciente haya sufrido de una úlcera gastroduodenal y presente dolor de tipo peritoneal. Entonces ese dolor, ese antecedente de la úlcera resulta ser importante por el hecho de que podemos sospechar de la perforación de una víscera hueca. Bien. El dolor se presenta en forma insidiosa, es un dolor evolutivo que característicamente es un dolor de tipo gravativo, es un dolor de pesadez, un dolor sordo que bueno, pues el paciente acusa de esa forma. ¿Va a presentar fiebre? Desde luego que sí, porque es un proceso inflamatorio infeccioso de la serosa peritoneal. Va a presentar náuseas y vómitos, muchas veces va a presentar náuseas y vómitos. ¿Por qué razón? Porque al visitar el peritoneo parietal va a determinar la presencia de náuseas y de vómitos. De esta forma acude el paciente a la consulta en general. Entonces, ¿qué encontramos en el paciente cuando viene a la consulta? Nos va a relatar esos síntomas y nosotros en la actitud del paciente vamos a observar cuando ingresa a una consulta que el paciente camina muy despacito, no quiere moverse mucho porque el dolor es exquisito. Ponemos a la segunda parte, vamos al examen físico y el paciente va a presentar una facies característica de lo que es la facies peritoneal. Presenta ojos hundidos, va a presentar nariz afilada y con signos de deshidratación en el paciente. Entonces, vamos a observar eso en la facies.
En la observación general vamos a ver que la respiración es torácica más que abdominal, respiración superficial, y es más torácica que abdominal. ¿Qué otro elemento nos va a llamar la atención a la observación? Creo que nada, el abdomen va a estar quietito, no nos va a llamar mayormente la atención. A la palpación, ¿qué vamos a encontrar? Un abdomen difícil de deprimir. Entonces, a esto se conoce como un abdomen en tabla, que no se puede deprimir. Y además encontramos el signo del rebote, que habíamos visto que en la apendicitis se conoce con el nombre de signo de Bloomberg. El signo del rebote va a estar generalizado en toda la pared abdominal. Entonces, donde toquemos va a haber signo de rebote. A esto nosotros conocemos como el signo de Gueney de Mussy. El signo de Gueney de Mussy es el signo del rebote generalizado en la pared abdominal. A la percusión, doloroso, va a haber dolor a la percusión por vibración del peritoneo y además vamos a encontrar un abdomen con matidez por la presencia de líquido abdominal. A la auscultación vamos a encontrar, o sea, ¿qué encontramos? El peritoneo se va a paralizar, o sea, va a ser un hilio generalizado, por tanto vamos a encontrar silencio abdominal. Y al tacto rectal es importante que nosotros realicemos el tacto rectal porque vamos a encontrar qué cosa, vamos a encontrar el signo de Kulenka presente por presencia de líquido en el fondo de saco de bolsa. Importante es recalcar una parte que es determinante con el antecedente del paciente con úlcera. Si nosotros hacemos percusión, podemos encontrar timpanismo en el hipocondrio derecho. Entonces, cuando encontramos timpanismo y un abdomen en tabla, timpanismo en hipocondrio derecho, estamos hablando de lo que se conoce como el signo de Joubert. El signo de Joubert es la presencia de aire entre el hígado y el diafragma, que va a dar una sensación de timpanismo por perforación de víscera hueca. Entonces, es importante percutir la parte que corresponde a lo que es el hipocondrio derecho si el paciente tiene un antecedente de una úlcera o paciente si es ulceroso, tiene presencia de úlcera gástrica o duodena. Bien, realizado el tacto rectal, entonces nosotros tenemos un diagnóstico presuntivo de que es una peritonitis, sobre todo por el abdomen en tabla, el silencio abdominal y además el signo de Gueney de Mussy, que es importante en una peritonitis. ¿Qué estudios complementarios vamos a pedir? Lo primero, un hemograma. En el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? En el hemograma encontramos una leucocidosis marcada por encima de 15.000 glóbulos blancos con desviación a la izquierda. Entonces eso nos va a dar una pauta de que se trata de un cuadro agudo, un cuadro peritoneal. Si encontramos, o sea, siempre que en el examen físico estamos sospechando una peritonitis, lógicamente vamos a pedir un preoperatorio más en el hemograma, porque de entrada, o sea, el paciente va a ser esencialmente quirúrgico. ¿Qué otro estudio complementario podemos pedir? ¿Podemos pedir una ecografía? Sí, ecografía. Para ver qué presencia de líquido libre en la cavidad abdominal. ¿Qué otro estudio nos va a servir? Nos va a servir, por ejemplo, el estudio hecho una placa simple. Algunos autores dicen que sí, otros que no. En la placa simple se ve una imagen en vidrio esmerilado y se puede observar el borramiento de la sombra del psoas. Entonces, eso es importante en relación a una placa simple si no tendríamos el tema de la ecografía. Con estos elementos nosotros vamos a plantear el tratamiento del paciente. El tratamiento del paciente va a ser esencialmente quirúrgico. No existe otro tipo de tratamiento en la peritonitis. Esencialmente es quirúrgico. Y en general la vía de abordaje va a ser una vía de abordaje amplia, en general una laparatomía paramediana supra infraumbilical o mediana supra infraumbilical, como el cirujano vea por conveniente, pero en general se realiza una incisión paramediana infraumbilical del lado derecho. Hacemos la semiología quirúrgica. Lo primero que vamos a observar si existe o no presencia de pus o material purulento en la cavidad abdominal. El primer paso va a ser la toma de muestra a través de una jeringa para mandar a cultivo y antibiograma ese líquido contenido en la cavidad peritoneal.
Después de haber hecho esto, hacemos la semiología quirúrgica, vamos a limpiar la cavidad abdominal, aspirar todo el contenido purulento, limpiar y buscar el foco que ha producido la peritonitis, que en general la mayor parte de las veces es un foco peritoneal, como decíamos en el inicio. Buscamos el foco, hacemos el tratamiento propio de lo que es el tratamiento de la causa que ha producido la peritonitis. Antes de seguir con eso me olvidaba, en los exámenes complementarios, si nosotros tenemos signo de Joubert positivo, no nos olvidemos nunca de pedir una placa simple de tórax, donde vamos a observar presencia de aire entre el hígado y el diafragma. A este signo se conoce como el signo de Poupart. En las radiografías simples de tórax vamos a observar la presencia de aire entre el diafragma y lo que corresponde a ser la cara superior del hígado, signo de Poupart. Cuando sospechamos de que es una perforación de víscera hueca y presencia del signo de Joubert. Bien, decíamos que tomábamos la muestra, limpiábamos, hacíamos el tratamiento del foco que ha producido la peritonitis. En caso de una apendicitis, realizaremos la apendicectomía reglada, o en caso de perforación de víscera hueca, haremos la reparación de la perforación, o en su caso, la enterectomía correspondiente para realizar una anastomosis primaria. Realizado esto, debemos lavar en forma prolija la cavidad abdominal. Entonces, hay que lavar con solución, agua destilada o solución fisiológica, aproximadamente, como se dice que hasta con 10 litros se debe lavar la cavidad abdominal. Una vez que hemos lavado prolijamente, cuidando de no dejar ningún resquicio, lavarlos toda la cavidad, incluyendo los espacios sufrénicos, donde se quedan residuos, por ejemplo, de material purulento, debemos lavar prolijamente estos espacios y luego hacer el secado correspondiente, secar a través de compresas y secar todos los resquicios y espacios posibles. En este caso, lo más importante es secar todo lo que corresponde ser a los espacios sufrénicos para no dejar ningún residuo de material purulento en esta región. Una vez que hemos realizado este procedimiento, debemos dejar buenos drenajes. En general, los drenajes deben ser mínimamente 4. 2 referidos a lo que es los espacios parietocólicos, tanto de derecho e izquierdo, en dirección hacia los espacios sufrénicos. Un drenaje que va a ir al fondo de saco de Douglas y otro drenaje que va a estar cerca del foco que ha producido el cuadro peritoneal. Entonces, 4 drenajes mínimamente. 2 en parietocólicos, 1 en fondo de saco de Douglas y otro cerca del foco que ha producido el cuadro peritoneal. Y después de esto, nosotros en el postoperatorio debemos hacer un buen balance hidroelectrolítico, un buen manejo hidroelectrolítico del paciente y el uso de antibióticos. De inicio debemos utilizar antibióticos cubriendo gérmenes gram positivos, gram negativos y anaerobios, como hemos visto en el cuadro del vólvulo, hasta que tengamos resultados de lo que es el cultivo antibiograma para poder realizar un tratamiento adecuado respecto a lo que es el germen que está produciendo el cuadro peritoneal. Bien, ese es el cuadro de la peritonitis aguda. Esa es la cuadro de la peritonitis aguda séptica, y en el caso de las peritonitis asépticas también el tratamiento va a ser el mismo, por el hecho de que con el transcurso del tiempo, como decíamos, se contamina de tal forma que puede producir una peritonitis séptica. Si tienen alguna duda, pueden abrir sus micrófonos. Bien, creo que no hay preguntas, entonces nos vemos con ustedes mañana en la tarde. Buenos días, jóvenes. Buen día, doctora. Hasta luego, doctor.